En el antiguo Próximo Oriente, la noción de libertad estaba conectada a la liberación de personas y de ciudades enteras frente a responsabilidades fiscales como el pago de impuestos y también frente al trabajo servil al cual estaban sometidos muchos seres humanos en contra de su voluntad y gracias a la acción imperialista ejercida por parte de los grandes centros urbanos. Hay que tener en cuenta esto cuando se piense en Yahvé como dador de la libertad y protector de los débiles y de los oprimidos. En el antiguo Egipto de los faraones, el concepto de libertad implicaba el perdón de las deudas de los esclavos, los convictos y los que eran oprimidos económicamente. En el imaginario antiguo, un hombre libre sería aquel que pudiese disponer de las herramientas necesarias para edificar una vida buena, en donde pudiese dedicar su tiempo y esfuerzo a cuidar de sí, proteger a su comunidad, edificar un sistema productivo y un cuerpo de leyes arraigado en su cosmovisión religiosa y, en fin, gozar plenamente de aquello que la divinidad había otorgado como un favor, gracia o bendición. La arcaica idiosincrasia medio-oriental dictaba que lo sagrado debería trastocar cada aspecto de la esfera de las experiencias humanas, haciendo que las personas concretas organizasen su existencia en torno al misterio de la santidad que fundamenta y estructura la realidad. Es por esto que el Dios de Israel se posicionó como paradigma de libertad. Seguir sus leyes y dictámenes acarrearía como consecuencia la puesta en marcha de un modelo de sociedad permeado por la justicia. Para el israelita de antaño, la adoración a Dios tendría que transformar todas las facetas de la vida individual y social. Una creación abierta a todo el mundo tendría que suplir las necesidades de cada persona. Un Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud no debería menos que exigir un modo de producción en donde pervivan la esperanza y la hermandad por encima del miedo. Yahvé, como dador de vida y servidor de su pueblo, habría de tener como expectativa que su pueblo se volcase al servicio y todos se ayudasen unos a otros sin menospreciar a los semejantes y sin que nadie se creyese más que los demás. Dios ha otorgado al género humano el deber de obrar con justicia, tanto a nivel individual como colectivo. El estándar universal de conducta impuesto por Dios exige que hombres y mujeres procuren incansablemente por cuidar de sí mismos, de los demás y en términos generales de la creación que el Todopoderoso amó primero. Una ética basada en el cuidado implica construir las condiciones históricas objetivas para que nadie tenga miedo y para que ni el dolor ni la angustia sean los combustibles que movilizan la voluntad humana. Un mundo en donde no gobierne el miedo exige que la misericordia y la justicia se conviertan en el paradigma relacional de los seres humanos. Dios desde un principio ha obrado con libertad. La creación ha sido donada por un acto libre y amoroso del Altísimo, y una humanidad que se sabe imagen y semejanza del Eterno ha de reconocer que es la libertad aquello que garantiza la inexorable vinculación del hombre material con su dimensión sagrada y divina que bulle en lo más íntimo de sus entrañas. Si la libertad prima sobre el miedo, se vuelve menester colocar los cimientos para desarrollar una vida a escala individual y social más inclusiva. Si caminamos juntos como hermanos, nadie podrá monopolizar la realidad para su disfrute egoísta, ni nadie podrá valerse de las necesidades de sus semejantes para adquirir privilegios económicos o posiciones de poder inmerecidas. El día que reconozcamos la paternidad universal de Dios, podremos mirar el rostro de nuestro prójimo y ver en él a un hermano, a un compañero de travesía, no a un competidor que debemos destruir a toda costa.
El Creador ha dado apertura a su obra para que todos podamos servirnos de ella, y con esto marcó la pauta para asignar el ritmo de nuestros comportamientos. Antes que nada, debemos ser servidores y hacer de nuestra vida una continuación del plan existencial del Padre Celestial. Para darle forma a nuestra reflexión, debemos retroceder hasta el relato de la creación del género humano. En Génesis capítulo 2 verso 7 se dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este pequeño fragmento del primer libro de la Torá nos devela una verdad sencilla a la vez que profunda. El ser humano hace parte de la naturaleza, pero también está facultado para mirar más allá de las estrellas y darse cuenta de que su morada celestial está más allá de los límites impuestos por la materia. El mundo en el cual habitamos, construimos nuestras casas y desarrollamos nuestros trabajos y quehaceres es el escenario propicio para el desenvolvimiento de las experiencias humanas. En este mundo en donde tenemos plantadas nuestras raíces, establecemos relaciones interpersonales, adquirimos valiosos aprendizajes y se nos invita a adecuar nuestros hábitos de forma virtuosa y con arreglo a la excelencia. Ahora bien, el soplo espiritual de Dios incrusta en nuestra estructura psíquica la necesidad de propender por el bienestar propio y de los demás, por estar todos en comunión. El soplo divino trastoca irremediablemente nuestra intimidad, haciendo que la implacable búsqueda por la felicidad y la plenitud no estén desvinculadas de la comunión con el Creador. El hálito divino entró en nuestro ser y de ahí deviene como consecuencia que debamos trabajar día a día, jornada tras jornada, por gestionar los recursos y medios necesarios para hacer de nuestra realidad, tanto personal como colectiva, una realidad divinizada, en donde rija la justicia y no el miedo ni la explotación desmedidas. El vocablo hebreo empleado en Génesis 2, versículo 7, para designar a la acción de crear efectuada por Dios a la hora de formar al hombre es vayitzer. Esta palabra podría ser traducida al castellano como desencorvar. Esto quiere decir que el autor sagrado comprendía con claridad que hombres y mujeres estamos ineludiblemente vinculados a la vida de la naturaleza. Al igual que cualquier otro ser orgánico, estamos sujetos a trágicos ciclos de nacimiento, plenitud y defunción. Al igual que cualquier otro animal, debemos proveernos de las herramientas precisas para nuestra propia supervivencia material, y estamos llamados a suplir el hambre que quema nuestras entrañas, la sed que asola nuestra boca y las pulsiones sexuales más elementales. Incluso de la misma manera que cualquier otro animal gregario, precisamos del auxilio de nuestros semejantes y de la edificación de una comunidad de base que respalde nuestras acciones. Sin embargo, Dios ha desencorvado nuestro barro o material natural primigenio, facultándonos con la capacidad de obrar de manera racional, libre, justa y compasiva. Podemos plantear con antelación maravillosos raciocinios que nos ayuden a salir adelante en situaciones difíciles. Asimismo, podemos direccionar el cauce de los fenómenos naturales para solventar nuestras necesidades, disponiendo de los recursos requeridos para ello. Pero más importante aún, el ser divino que mora en nuestras vísceras nos insta a solidarizarnos con el otro y a estructurar redes de cooperación en aras de tender una mano fraternal a nuestros semejantes. El libro del Levítico, capítulo 19, verso 18, establece que los deberes adquiridos en nuestra relación con los demás son deberes para con el mismo Dios. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La problemática en torno a la justicia social se yergue cuando los bienes que han brotado de la vida civilizada y que son el fruto mancomunado del trabajo de toda una colectividad son atrapados por unas pocas manos, dejando atrás una larguísima línea de dolor, oprobio y exclusión de todo tipo. Una sociedad injusta es la que levanta barreras insondables para que los débiles y desfavorecidos no puedan acceder a un estado de bienestar que les capacite para vivir una existencia digna y tranquila. Clayton y James dicen, cuestiones de justicia social en el sentido más amplio surgen cuando las decisiones afectan la distribución de beneficios y cargas entre diferentes individuos o grupos. Las clases dominantes de una sociedad siempre intentarán imponernos su agenda o visión del mundo. La cosmovisión o visión del mundo no es otra cosa que un sistema de creencias, valores y enseñanzas heredadas a lo largo del tiempo. Y estos valores y creencias se nutren y arraigan en las condiciones materiales de la vida concreta. Los sistemas de explotación económicos no solamente ayudan a gestionar los métodos necesarios para extraer recursos y solucionar necesidades como la alimentación, el techo y el afán por relacionarse, sino que también crean y articulan las relaciones sociales de producción que emergen gracias a la distribución de los medios y herramientas por un lado y de la riqueza resultante del trabajo de la colectividad por otro lado. La reproducción de la vida material acarrea como consecuencia lógica la imposición de una imagen del mundo, en donde los explotadores aparecen como seres virtuosos y los desfavorecidos como personas reprobadas. No obstante, la tradición profética desde un principio ha denunciado la desmesura con la que proceden los ricos y los poderosos y señala que en un mundo corrompido que no conoce la ley de Dios, las riquezas se convierten en pequeños dioses que dictaminan normas llenas de injusticia y que transportan al hombre a la perdición. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses, decía el profeta Amós, capítulo 2, versos del 7 al 8. Michael A. Harbin nos dice frente a este respecto, la verdadera justicia social se deriva de equilibrar dos preguntas que todo individuo debería hacerse. ¿Estoy recibiendo mi parte justa de los beneficios? Y también, ¿estoy tirando mi justa carga? En nuestra realidad actual, el régimen de las mercancías es el que da forma a la vida social. El intercambio no se da entre partes iguales, sino que depende de la distribución de la propiedad privada. La propiedad privada de los medios de producción es una realidad recluida en un grupo muy específico de personas que acaparan todos los beneficios. Quienes nada más poseen su propia fuerza de trabajo deben subyugarse ante los lineamientos impuestos por los poseedores de los medios de producción. De esta manera, una capa poblacional está condenada al ostracismo social y las condiciones de trabajo nunca le permitirán disfrutar plenamente del fruto de su labor. En el Antiguo Testamento, al contrario de nuestra egoísta postura moderna, se establece que los individuos deben solidarizarse unos con otros para procurarse las bases materiales necesarias en aras de habitar la tierra de la promesa de una manera justa. Una conversión espiritual en el corazón tiene como consecuencia también la construcción de una sociedad justa. La inminente codependencia que los individuos tienen unos con otros está aunada al lazo de dependencia absoluta con Dios. El hombre no debe vanagloriarse de su labor,
pues solo está respondiendo ante la bendición divina. Somos transitorios en el mundo, y todo cuanto vemos es prestado, pues pertenece al Eterno. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versos del 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, al fin de continuar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Yahvé tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinases, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Yahvé destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Yahvé vuestro Dios. Según la tradición del Antiguo Testamento, la injusticia social se ve suscitada cuando el hombre idolatra a las criaturas y las coloca por encima del Creador. Las creaciones del hombre terminarán por engullirlo y dejarlo a merced de la zozobra y la incertidumbre. La reverencia desmedida que reciben los sistemas económicos y políticos basados en la exclusión y en la exacerbación de los privilegios de una minoría terminarán por destruir cada aspecto propio de la vida humana. Millones de personas son echadas a la hoguera de ciegos, sordos y mudos ídolos como el mercado y como estas personas que quieren acaparar poder a toda hora. Ya lo reconocía Walter Benjamin, el modelo productivo capitalista que exige lucro constante para unos pocos es un sistema religioso con una liturgia completa y constante. Es una liturgia que no promueve la solidaridad, sino el egoísmo. Es una liturgia que no se proyecta con miras a la salvación del hombre, sino a su condenación. Asistimos al banco en búsqueda de un préstamo y debemos mostrar nuestra valía como seres humanos. Somos medidos por nuestros pares debido a nuestra posición social. Nuestra humanidad, que es lo que nos hace partícipes del ser de Dios, es desdibujada por los pesos y medidas de los amos y señores de las mercancías. Como reza la canción popular, amigo, dime cuánto tienes y cuánto vales. Una sociedad realmente justa es aquella que brinda a los individuos una red de apoyo que haga plausible el desarrollo de las habilidades, talentos y aptitudes en cada esfera de la vida. Una sociedad justa basada en la solidaridad y el respeto mutuo no tiene otro fin que devolver a los sujetos un lugar privilegiado en la creación. La justicia inmediatamente nos transporta hasta el instante mismo en el que Dios formó el mundo. Un mundo donado como gracia divina, dado a todos por amor, exige una respuesta racional y contundente por parte del hombre. Un universo cohesionado, puesto al servicio de la humanidad, exige que los hombres allanemos el camino para una sociedad más justa en donde todos quepamos. El pueblo de Israel reconocía que el mandato primordial de la ley y los profetas era abocar incesantemente hacia la santidad. Ser santos como Dios
acarrea como consecuencia que la realidad nunca vuelva a ser la misma. Cuando la santidad manda, también lo hacen la justicia y la misericordia. Cuando la santidad prima, la explotación y el miedo que suscitan desarraigo y desposesión no tienen cabida alguna. Michael A. Harbin nos dice que debemos buscar las raíces de la lucha por los débiles y los oprimidos en el antiguo Israel, en su propio modo de vivir y ver el mundo. Reproduzcamos la pequeña síntesis que nos brinda. La evidencia arqueológica presenta a la típica comunidad agrícola israelita como la de sus contemporáneos y predecesores cananeos, como un grupo de casas construidas muy cerca unas de otras, hasta el punto de tener paredes comunes, un patrón que aún es evidente en la actualidad. Esta estructura de aldea, especialmente con respecto a la relación de la aldea con sus tierras de cultivo, afectaría profundamente las relaciones comunitarias, especialmente con respecto a cuestiones de justicia social, y sin embargo se pasa por alto en gran medida este hecho. Resulta evidente que la ley y los profetas fueron suscitados en un contexto donde primaba cierta sensibilidad campesina. Las reminiscencias traídas hasta el ciclo patriarcal nos muestran la nostalgia por un modelo social idílico, en donde las redes de cooperación tribal delimitaban el mundo en el cual habitaban los individuos. La tribu cuida y resguarda. La tribu es el lugar seguro en donde todos protegen sus espaldas y están al amparo de un intrépido jefe capaz de dar la vida por su prole. No sería extraño que en medio de un ambiente de campesinos y pastores, profetas como Miqueas denunciaran a los impíos que querían valerse de los demás para acrecentar sus riquezas. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto así ha dicho Yahvé: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vosotros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Véase Miqueas capítulo 2, versos del 1 al 3. Acá el profeta Miqueas nos da a entender que aquellos que obran con injusticia desbaratan la columna vertebral de la producción agraria, que no es otra que la tenencia de la tierra. Un modelo productivo sustentado en la rapiña a los campesinos evidentemente iba a devenir en una sociedad injusta y cada vez más avariciosa. En el libro del Levítico capítulo 19, versos del 9 al 10 se dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Yahvé soy vuestro Dios. Richard T. Antoun hizo un extenso estudio en el año de 1960 en la viña árabe de Kufr Alma. Esta villa está emplazada a algo más de 10 kilómetros al oriente del río Jordán. Según las descripciones brindadas por este estudioso, esta villa era paradigmática en tanto seguía el modelo típico de varias unidades domésticas productivas entretejidas y dedicadas de manera incontestable al cultivo de cereales. La organización de la villa era sencilla, pero denotaba dinámicas económicas de sumo complejas en su interior. La división espacial al interior de la villa exhibía una clara división en dos partes: un núcleo poblado en donde había muchas casas y un campo labrado que se elongaba por más de 3 kilómetros a lo ancho y más de 2 a lo largo. El campo labrado pertenecía a varios clanes, linajes y familias. No obstante, el cultivo también podría darse de forma comunitaria. La zona de habitaciones estaba densamente poblada y para esta época la villa gozaba con más de 2000 personas.
Estas 2.000 personas hallaban su domicilio en un área menor a 0.13 kilómetros cuadrados. Por lo general, las humildes casas de este complejo habitacional solo poseían una única habitación, dando a entender que el dinamismo familiar estaba recluido en una íntima porción de territorio, y la familia nuclear no podría existir, dando paso a un sistema de parentesco que privilegiaba las ramas extensas de la familia. Tíos, sobrinos y primos tenían que convivir irremediablemente en este intrincado tejido productivo. Los grupos familiares tenían áreas de cultivo, jardines y huertos cerca al núcleo habitacional, pero es evidente que las tierras de cultivo se extienden mucho más allá de la locación dispuesta por las habitaciones y mucho más lejos de las casas estaban pastos comunes empleados por algún tipo de ganado ovino o vacuno. Hay autores que indican que este modelo de villa, aún presente en la década de 1960, era paradigmático en la Edad del Bronce y la Edad del Hierro temprana. Ello nos podría ofrecer una radiografía de lo que debieron vivir los israelitas en tiempos de los jueces y en las primeras etapas de la monarquía, cuya época se prolongaría desde el 1200 hasta el 900 antes de la era común. En los primeros versos del segundo capítulo del libro de Ruth se nos dice que esta mujer tenía que segar el campo, expresión singular, pero que esta porción de este campo pertenecía a Booz y su familia. Esto nos da algunas claridades conceptuales, pues si bien una parte del campo pertenecía a un linaje concreto, la totalidad del sembrado era asimilado como propiedad colectiva de la villa. Nos comenta Michael Harbin: si las cosechas en dos porciones contiguas se quedaron detrás de la esquina requerida y no hubo cercas, entonces una espigadora podría llegar, es decir, pasar inadvertidamente del residuo en pie en la porción del campo que pertenece a un individuo al que pertenece a otro individuo. La falta de cercas es un tanto sorprendente, dadas las piedras ubicadas que se encuentran en las tierras de cultivo de toda la región, piedras que habrían tenido que ser removidas para preparar el campo para la agricultura. La norma expuesta en el libro del Levítico va en detrimento de una cosmovisión canibalizante que nada más tiene como objetivo al lucro individual. Los hombres colocamos barreras para delimitar nuestro rango de acción, pero la tierra como don divino aparece como aquello que brinda a todos la posibilidad de gozar con una vida fructífera, en donde las condiciones materiales y reales de la vida hagan posible el crecimiento personal y el encuentro fidedigno con Dios. Hombres codiciosos quieren usurpar aquello que por derecho solo pertenece a Dios. Los bienes predispuestos por el Creador para el goce y disfrute del género humano no deben ser causa de discordia, divisiones y violencia, sino que por el contrario deben nutrir los lazos fraternos de los seres humanos. El modo de producción tribal del Israel de antaño delimitó las pautas para el desarrollo de la vida social y la organización de las instituciones que regulaban el ámbito político y moral. Cada persona debía ver por su coetáneo, y todos tenían que procurar los recursos necesarios para que nadie estuviese excluido del organismo económico de la colectividad. La literatura profética y la ley de Moisés nos proveen de las herramientas suficientes para comprender que en el imaginario de estas personas, así como Dios había cuidado al pueblo de Israel durante su estancia en el desierto y les había asegurado la conquista de Canaán, para que así lograsen alcanzar un estándar de vida digno y loable, de esa misma manera todos debían cuidar de todos, emulando la protección brindada por el Eterno. En Números capítulo 26, versos del 52 al 56, se dice que Moisés, por órdenes de Dios, dio a cada tribu una porción de tierra, teniendo en cuenta la cantidad de personas. Las tribus estaban divididas en clanes y estos a su vez estaban divididos en familias cuyos linajes extensos
ocupaban los territorios de las villas. Por tanto, el nivel de familiaridad y cercanía sería menos que innegable. Michael A. Harbin nos comenta que este tipo de organización productiva devendría lógicamente en ciertas consecuencias en lo que respecta a la formación de normas sociales. Enlistemos lo señalado por este autor. En primera instancia, dada la proximidad de las casas y las relaciones extendidas, las familias habrían estado al tanto de las luchas y alegrías de los demás. También parece que habría habido una presión de grupo significativa, cara a cara, no algo intermitente, no algo impersonal, que habría afectado todas las relaciones dentro de la comunidad. En segunda instancia, en términos de trabajo diario, el agricultor israelita típico habría dejado el núcleo de vivienda por la mañana para caminar a la porción o porciones que poseían en el único campo común. En términos prácticos, sería poco probable que hubiese regresado a casa hasta que terminase con el trabajo diario. Así como se indica en Ruth capítulo 2 verso 14, los trabajadores almorzaban en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, en los días en que no estaba trabajando en el campo, el agricultor habría estado en el pueblo, muy probablemente también en su propia casa, o sentado en la puerta vigilando. Finalmente, el tamaño de las porciones de campo estaba limitado por la cantidad que una persona podía mantener efectivamente trabajando a mano o con instrumentos tirados por animales, aunque parece que cada persona pudo haber tenido múltiples porciones. Estas porciones individuales probablemente estaban en el rango medio de 1 acre o 2. Podemos observar cómo la ley y los profetas se afincaron en realidades muy concretas, pero al fin y al cabo eso es lo que quiere Dios, que todos cuidemos de todos y que con más ahínco procuremos proteger a los más desfavorecidos. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.